Buenas noches, estimados alumnos. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a Patología Cardíaca 2. El día de hoy vamos a hablar sobre Patología Cardíaca 2, que involucra una serie de ítems y patologías importantes. Vamos a empezar comentando sobre las enfermedades del miocardio. Hablaremos sobre la miocardiopatía dilatada, sobre la hipertrófica, la restrictiva y miocarditis. Posteriormente hablaremos sobre la enfermedad del pericardio y entre ellas hablaremos sobre la pericarditis aguda y la crónica. Para finalizar, sobre tumores cardíacos, hablaremos sobre el mixoma cardíaco, que es un tema que ustedes también lo van a ver en la parte práctica. Sobre miocardiopatías lo podemos definir como un conjunto de enfermedades heterogéneas asociadas a una disfunción que puede ser mecánica y eléctrica. Este tipo de enfermedades nos va a causar ya sea una hipertrofia o una dilatación inapropiada y usualmente puede ser causada por alteraciones genéticas, pero también puede ser debido a condiciones adquiridas. A largo plazo, esta enfermedad nos puede causar una insuficiencia cardíaca o inclusive nos puede llevar a una muerte súbita. Actualmente, a diferencia de años atrás, sabemos que hay mutaciones en los genes de las proteínas asociadas a la contracción, al citoesqueleto y al contacto célula-célula. Vemos tres patrones patológicos de las miocardiopatías, que son los que ustedes usualmente van a ver también en la parte clínica, que es la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Podemos agrupar las diversas causas en una serie de grupos, como por ejemplo aquellas que se deben a infecciones cardíacas, en las que están todos los virus, bacterias, parásitos u hongos que pueden causar miocardiopatías. También aquellas que se deben a procesos inmunitarios, como por ejemplo rechazo al trasplante, procesos infiltrantes como neoplasias malignas o sarcoidosis, trastornos del depósito, como por ejemplo glucogenosis, entre otros, procesos metabólicos como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, o inclusive carencias nutricionales que nos pueden causar ese tipo de alteraciones, enfermedades neuromusculares, como por ejemplo distrofias musculares o atrofias congénitas, o sustancias tóxicas como por ejemplo el alcohol, el cobalto, la cocaína, entre otros. Vamos a empezar hablando sobre la miocardiopatía dilatada, y entre todas es la más frecuente. El 90% de los casos de todas las miocardiopatías es la miocardiopatía dilatada. Y esta se va a caracterizar porque va a haber una dilatación cardíaca progresiva y hay una disfunción de la contractilidad cardíaca. Y lo que ustedes siempre tienen que recordar con respecto a esto, uno, que es la más frecuente. El 90% de los casos de miocardiopatías es la dilatada. Y lo segundo es que esta dilatación progresiva de las cavidades cardíacas va a disminuir la contracción, va a disminuir la contractilidad cardíaca, y esto va a generar que haya una disminución de la fracción de eyección ventricular, va a estar disminuida a menos del 40%. Lamentablemente, esta es diagnosticada en fases terminales, por lo que se dificulta llegar a la etiología. Dentro de las causas podemos destacar la genética como una de las más frecuentes. El 30-50% de los casos de miocardiopatía dilatada es de causa genética. Y principalmente el gen que se ve afectado es el TNT, en el 20% de los casos. Es de herencia autosómica dominante. Y tenemos también las miocarditis, que se ha documentado que hay una asociación entre la progresión de miocarditis a una miocardiopatía dilatada. También se hallaron huellas genéticas
del Coxsackie-B y de otros virus en el miocardio, que son virus relacionados, ¿no?, que causan la miocarditis. El alcohol es una causa importante, hay una relación entre el consumo de alcohol también y la miocardiopatía dilatada, pero sobre todo el acetaldehído es un metabolito del alcohol que tiene un efecto tóxico directo sobre el miocardio. Otras sustancias tóxicas que pueden causar esta entidad es algunos quimioterápicos como la doxorubicina, metales pesados como el cobalto, también nos pueden causar una miocardiopatía dilatada. Hay una miocardiopatía que se llama periparto, que se puede presentar durante el embarazo o después del parto, y que todavía no tiene una causa definida, una etiología, digamos, concluyente, pero lo que sí tenemos es una asociación de diversas alteraciones. Para que se genere este tipo de entidad, puede estar unido, puede deberse a que haya una hipertensión periparto, una sobrecarga de volumen, puede deberse a carencias nutricionales, a una reacción inmunitaria, entre otras. También otra causa es la sobrecarga de hierro, como por ejemplo en la hemocromatosis hereditaria. El estrés suprafisiológico, lo que presentan los pacientes que tienen hipertiroidismo o taquicardia persistente. También el exceso de catecolaminas, que lo podemos encontrar en pacientes que sufren de neoplasias, como por ejemplo feocromocitoma o algún otro tipo de carcinoide. Y también el consumo de cocaína y el uso de vasopresores también puede tener consecuencias similares y producir una miocardiopatía dilatada. Hay una miocardiopatía denominada de Takotsubo, también conocido como síndrome del corazón roto. Esto se caracteriza porque hay una disfunción de la contracción ventricular izquierda y sobre todo se observa en mujeres mayores que tienen un estrés emocional intenso. Si bien es cierto, tiene una clínica, este tipo de miocardiopatía de Takotsubo tiene una clínica muy similar a un infarto agudo de miocardio, porque puede haber un dolor precordial, un dolor irradiado hacia la espalda o hacia el hombro, y también una alteración en el electrocardiograma, puede haber una elevación de PCT, puede haber también una elevación de enzimas cardíacas, etc. O sea, tiene un cuadro muy similar a un infarto de miocardio. Sin embargo, en este tipo de miocardiopatías no se encuentra una estenosis o una obliteración o presencia de placas ateromatosas cuando le hacen una arteriografía al paciente. En estos casos, el corazón va a presentar una necrosis multifocal de banda a nivel apical, acompañado de este abombamiento. Este abombamiento apical, como observamos aquí en la fotografía, ¿no?, tiene el aspecto de Takotsubo, que es una vasija japonesa que es utilizada para capturar pulpos. Entonces, esta es una entidad que suelen preguntar a veces en los exámenes de residentado del examen, ¿no? ¿Qué es la miocardiopatía de Takotsubo? Bueno, respecto a la clínica, podemos mencionar que es más común en pacientes entre 20 y 50 años. Tiene síntomas y signos progresivos de una insuficiencia cardíaca, que consiste en disnea, fatiga fácil, intolerancia al ejercicio. Pueden haber alteraciones también en la válvula mitral, pueden presentarse arritmias, y justamente la mortalidad es causada por la presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva o de algún tipo de arritmia. El manejo terapéutico puede ser por fármacos o, de lo contrario, también un trasplante cardíaco. Macroscópicamente podemos encontrar el corazón aumentado de tamaño, o sea, doble o triple inclusive también del peso normal, puede llegar hasta pesar hasta 900 gramos. Y como observamos en la fotografía, las cámaras cardíacas, el ventrículo izquierdo está dilatado, ¿no? La presencia de esta dilatación hace que la válvula mitral sea insuficiente, ¿no? Y el hecho que se produzca esta dilatación hace que aumente la éstasis. Y esto conlleva a la aparición de trombos murales. Histológicamente o microscópicamente,
Las alteraciones histológicas no son muy específicas, pero lo que destaca es la hipertrofia de los miocitos, la presencia quizás de degeneración vascular en el interior de ellos y la fibrosis intersticial. Hablaremos ahora sobre la miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica. Esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que causa una insuficiencia ventricular derecha, puede causar arritmias y estos pueden derivar a una muerte súbita. La pared ventricular está severamente adelgazada, ¿no? Y como vamos a ver más adelante en las fotografías de la microscopía, hay pérdida de miocitos y estos miocitos van a ser reemplazados por tejido adiposo, por tejido graso, como vamos a explicar en la siguiente fotografía cuando hablemos de la microscopía. El síndrome de Naxo, sin embargo, es la asociación de esta miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica más la presencia de una hiperkeratosis cutánea palmoplantar. Justamente lo que les mencionaba, esta es una fotografía, una imagen histológica, donde podemos observar cómo hay un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, ¿no? Y también cómo el tejido muscular, ¿no? Cómo los miocitos han sido reemplazados por este tejido adiposo. Entonces, si tenemos que mencionar cuáles son las características histológicas principales, podemos colocar en nuestro examen o cuando nos pregunten las características microscópicas, que hay un infiltrado inflamatorio que puede ser moderado, un infiltratorio crónico, linfoplasmocitario y presencia de tejido adiposo que reemplaza, ¿no?, las células musculares. Hemos terminado de hablar sobre la miocardiopatía dilatada, ¿no? En primer lugar, que recordemos, para que se queden con los tips de la clase, recordemos que es la más frecuente, ¿no? Que tiene diversas causas, que la principal es la genética, ¿no? Y las causas adquiridas destacan sobre todo el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, porque también puede ser pregunta de examen. Y hay una diferencia fundamental que ustedes tienen que saber después de esta clase de la miocardiopatía dilatada y la hipertrófica. En la dilatada, como el ventrículo izquierdo, las cámaras cardíacas están dilatadas, hay una alteración en la contracción, en la contractibilidad. Entonces, al haber esta disminución en la contractibilidad, hay una disminución de la fracción de eyección ventricular. A diferencia de lo que sucede en la miocardiopatía hipertrófica que vamos a ver en estos momentos. Este es un trastorno genético frecuente con una incidencia de 1 en 500 casos. Clínicamente es heterogéneo y está caracterizado porque hay una hipertrofia miocárdica. También puede ser una causa de una hipertrofia ventricular izquierda. Cuando el paciente lo evalúan y no encuentran una causa aparente de su hipertrofia ventricular izquierda, es porque la causa es una miocardiopatía hipertrófica. Hay una disminución de la distensibilidad del miocardio. Recuerden que en la dilatada había una disminución de la contracción, de la contractilidad. Aquí en la hipertrófica hay una disminución, pero de la distensibilidad, de la relajación. Entonces, eso impide que haya un buen llenado, ¿no? Como por ejemplo, miren esta fotografía de la macroscopía, tenemos cómo la pared del ventrículo izquierdo está sumamente engrosado, está hipertrófico, inclusive el tabique interventricular también está hipertrófico, engrosado, tanto así, ¿no?, que deforma el ventrículo izquierdo, deforma la cavidad, haciendo que esta cavidad tenga un aspecto, como ustedes lo pueden ver, elíptico o en forma de plátano. Y en algunos casos obstruye el flujo de salida ventricular y produce una hipercontracción. También debemos diferenciar esta entidad de enfermedades de depósito como la amiloidosis y la cardiopatía hipertensiva. Ahora, ¿cómo se origina? ¿Cuál es la patogenia? Existen mutaciones en genes que codifican las proteínas sarcoméricas. De estas, la que se afecta con mayor frecuencia es la cadena pesada de la beta-miosina, en un 35% de los casos. Le siguen en frecuencia la troponina T.
Y esto, en conclusión, ¿qué genera? Genera una contracción deficiente, una contracción anómala. Entonces, cuando se produce esta contracción deficiente, ¿el corazón qué hace? En su intento de subsanar este tipo de alteración, lo que produce es una hipertrofia compensadora. Con respecto a la clínica, podemos decir que esta hipertrofia del músculo cardíaco genera un menor volumen y ya hemos dicho, también una menor distensión del ventrículo izquierdo, lo que disminuye el volumen sistólico. ¿Esto que genera? Que exista poca sangre en la circulación sistémica y que aumente la sangre en la circulación pulmonar. Por lo que va a haber un aumento de la presión venosa pulmonar que se va a manifestar como disnea, soplo de eyección sistólico, como arritmias y formación de trombos. Entonces, macroscópicamente hemos dicho que vamos a tener una hipertrofia miocárdica masiva sin dilatación ventricular. Esto va a generar un engrosamiento del tabique interventricular que va a hacer que las cavidades sean asimétricas y que tengan o que adopte una forma de plátano o de banana. Las alteraciones o hallazgos, mejor dicho, los hallazgos microscópicos que vamos a observar va a ser una hipertrofia de los miocitos. Vamos a tener la desorganización de los haces de miocitos y vamos a encontrar una fibrosis intersticial. Terminando con lo que respecta a la miocardiopatía, vamos a hablar de la restrictiva, que es la más rara, la menos frecuente, que como su nombre lo indica, va a haber una restricción en el llenado ventricular. Hay una disminución también de la distensibilidad ventricular, sin embargo la función sistólica se va a encontrar conservada. Puede ser idiopática o puede estar causado también por fibrosis, radiación, amiloidosis, entre otros. Entonces recordemos que aquí los cambios morfológicos no van a ser específicos, sin embargo los ventrículos van a conservar un tamaño normal. Puede haber fibrosis en parches o difusa de grado variable. A veces la biopsia del miocardio nos puede llevar a determinar una causa específica, como por ejemplo la fibrosis endomiocárdica. Esta es una entidad que se presenta en niños y adultos jóvenes en África, en la cual hay una fibrosis principalmente a nivel del subendocardio, ¿no? La endomiocarditis de Loeffler, que produce una fibrosis endomiocárdica, ¿no? Que está asociado a eosinofilia, que puede ser periférica, o a un infiltrado sistémico, con presencia de eosinófilos en diferentes órganos, en este caso principalmente en el corazón. Y por último tenemos la fibroblastosis endocárdica. Esta sí es una entidad rara que produce un engrosamiento, como su nombre lo dice, fibroelástico, que afecta también el endocardio del ventrículo izquierdo. Esta es una enfermedad que por lo general afecta a pacientes de menos de 2 años y que se asocia también a otras malformaciones cardíacas congénitas. Un cuadro para comparar la diferencia entre la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Terminamos entonces con la primera parte, que son las miocardiopatías. Ahora vamos a hablar sobre la miocarditis, que la podemos definir como un proceso inflamatorio de miocardio, que van a estar causados ya sea por infecciones, por reacciones del mecanismo inmunitario, o puede ser por causa desconocida. Dentro de las infecciones, la principal son las causas víricas, y entre estas la coxsackia. La coxsackia del grupo A, pero sobre todo la del B, son las más comunes. Dentro de las no víricas destaca el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, que se caracteriza también por una afectación miocárdica. Recordemos que los pacientes con la enfermedad de Chagas, el 10% pueden morir por miocarditis en la fase aguda, y los que sobreviven a la enfermedad en un transcurso de 10 a 20 años pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca. También puede ser producida por la triquinosis, que es la helminthiasis más asociada a miocarditis.
también la toxoplasmosis, difteria y enfermedad de Lyme. Recordemos que a fines del año pasado, ¿no? Tuvimos, después de 20 años, un brote de difteria producido por el Corynebacterium diphtheriae y que tiene una afectación, como lo hemos visto, a nivel del miocardio, especialmente por la toxina, ¿no? De este Corynebacterium diphtheriae. Dentro de las no infecciosas destacan los quimioterápicos, como los inhibidores de la tirosincinasa, fármacos como la doxorubicina, dauxrubicina, y el litio, fenotiacinas y cloroquina también puede causar miocarditis. Bueno, macroscópicamente el corazón puede tener un aspecto normal o estar agrandado. En casos avanzados podemos tener un moteado con focos de hemorragia. Y microscópicamente lo que vamos a observar y la imagen que nos vamos a llevar va a ser de este infiltrado inflamatorio moderado a predominio linfocítico. Pueden haber focos de necrosis. En caso de hipersensibilidad, este infiltrado inflamatorio linfocítico no se va a encontrar tanto a nivel intersticial como lo observamos en esta imagen. En esta imagen se encuentra a nivel intersticial entre las fibras entre las fibras miocárdicas, sino en los casos de hipersensibilidad lo vamos a encontrar alrededor de los vasos, ¿no? A nivel perivascular. Otra entidad también importante es la miocarditis de células gigantes. Como observamos, tenemos un infiltrado también, un moderado infiltrado inflamatorio crónico, linfoplasmocitario. Aquí podemos encontrar también macrófagos, bueno, y la presencia significativa, ¿no?, de estas células gigantes multinucleadas. En el caso de la enfermedad de Chagas, observamos la presencia del tripanosoma, ¿no?, de los mastigotes en el interior, ¿no?, de los miocitos. Puede estar acompañado, no se observa en la imagen, pero puede haber la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico, también linfoplasmocitario, pero también puede haber un infiltrado eosinofílico, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese detalle. La clínica es amplia, puede haber pacientes que sean asintomáticos y que a lo largo de los años, pues, no tengan secuelas. Sin embargo, hay otros que van a derivar o pueden llegar a presentar una insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas también destaca la fatiga, la presencia de disnea, palpitaciones, molestia precordial y fiebre. La amiloidosis cardíaca es de presentación idiopática, generalmente puede ser primaria, pero con más frecuencia secundaria, ¿no? A veces secundaria a procesos como, por ejemplo, mieloma múltiple, ¿no? Y lo que destaca es la acumulación de este material eosinofílico, hialino, a nivel intersticial, pero principalmente se depositan también a nivel perivascular, ¿no? El corazón tiene un tamaño y una consistencia normal. Recordamos también que este material, que el amiloide en coloración HE se observa como una sustancia hialina, eosinofílica, amorfa, que por lo general se va a encontrar a nivel intersticial y a nivel perivascular con mayor frecuencia. Tenemos tinciones especiales como la de rojo de Congo, que se necesita un microscopio de luz polarizada para notar la diferencia del color verde manzana, de esta birrefringencia, ¿no?, de color verde manzana, característico del amiloide, con la tinción rojo de Congo mediante un microscopio de luz polarizada. Ahora hablaremos sobre el derrame pericárdico. Normalmente el saco pericárdico puede tener entre 30 a 50 mililitros de líquido. Es un líquido acuoso, transparente, translúcido. Sin embargo, en el derrame pericárdico el líquido ya se vuelve ceroso, pero el ser humano puede tolerar que estas acumulaciones de líquido se den de forma paulatina, de forma progresiva, incluso hasta 500 mililitros de líquido, sin que estos
tengan una sintomatología pues llamativa, ¿no? Solo puede causar un aumento quizás en la sombra cardíaca. Sin embargo, derrames agudos, derrames abruptos que se generan de forma rápida, inclusive con cantidades menores de 200 a 300 mililitros, puede evitar la distensión cardíaca y ocasionar lo que llamamos un taponamiento cardíaco. Ahora, la pericarditis, como su nombre lo indica, la pericarditis es la inflamación pericárdica que puede estar producida por una alteración propia del corazón o por una alteración de componentes del mediastino. La pericarditis aguda puede ser serosa, que es la más frecuente, fibrinosa, serofibrinosa, purulenta, hemorrágica, gaseosa, y bueno, cada una de ellas tiene una causa principal. Por ejemplo, en la serosa, la causa principal son las enfermedades inflamatorias no infecciosas, como por ejemplo el lupus eritematoso, la dermatomiositis, la fiebre reumática. Y si es una causa infecciosa, de todas maneras tiene que ser una de origen viral, ¿no? Sin embargo, la fibrinosa y serofibrinosa, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Esta puede ser causada por un infarto agudo, puede ser causada por un síndrome, por el síndrome de Dressler, puede ser causada también por una fiebre reumática. Tiene por característica la clínica, que tiene un dolor agudo pleurítico y cursa con fiebre, y va a presentar un roce pericárdico intenso. La purulenta o supurativa sí o sí es de origen bacteriano. Entonces, puede ser causada por extensión directa o puede ser causada por una diseminación hematógena o linfática. Cuando es por extensión directa, el origen puede ser un empiema, una neumonía o una mediastinitis. La pericarditis hemorrágica tiene como causa principal, más frecuente en la práctica también que nosotros tenemos, es que sea una neoplasia maligna. Este exudado está compuesto por fibrina y por sangre. En algunas ocasiones también puede tener algún origen bacteriano o tuberculoso, pero por lo general la cosa más frecuente es que sea originado por una neoplasia maligna. Y el gaseoso, como su nombre lo indica, principalmente de origen tuberculoso, en algunos casos puede estar asociado a una infección por hongos, que suele evolucionar este tipo de pericarditis a una pericarditis constrictiva crónica. Pero por lo general, su origen, como su nombre lo indica, es tuberculoso. Ahora, ustedes saben que las lesiones agudas pueden tener dos caminos, ¿no? Un camino es la resolución y otro camino es la cicatrización. Y cuando hablamos de cicatrización, hablamos de fibrosis. Y en esto, por ejemplo, la pericarditis crónica tiene dos. Una, que es, digamos, grado leve, por decirlo de una forma, que es las placas de soldado, que se genera un engrosamiento fibroso de las membranas, pero son adherencias finas, frágiles, que no repercuten en la función cardíaca. Y otras en el que el corazón sí queda envuelto por una cicatriz fibrosa, hablamos de un engrosamiento marcado, una cicatriz marcada de más de un centímetro de espesor, en donde puede haber inclusive calcificaciones. Y bueno, clínicamente vamos a tener que los tonos cardíacos, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos y puede haber un aumento de la presión venosa yugular. Y bueno, para finalizar vamos a hablar sobre los tumores cardíacos y de el mixoma cardíaco, que es el tumor primario más común y que lo vamos a ver también en la parte práctica. Lo podemos definir como la neoplasia mesenquimatosa benigna. El 90% ocurre en las aurículas y es 4 veces más frecuente en el lado izquierdo. Pueden obstruir las válvulas cardíacas e inclusive pueden generar o producir émbolos. Esos tumores pueden ser aislados, a veces pueden ser múltiples. Los tamaños también pueden ser variados, pueden haber pequeños, como lo dice la diapositiva, de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Pueden ser sésiles, pueden ser pediculados. Y microscópicamente, ¿qué vamos a describir aquí? Vamos a ver una proliferación de células esteladas o estrelladas, ¿no? O globulares,
que van a estar inmersas en esta matriz, como su nombre lo indica, mixomatosa, conformada por polisacáridos, ¿no? Y cuando ustedes vean en la parte práctica, y si tienen la oportunidad de ver la macroscopía, la verdad que se ve como si fuera una solución mucoide, ¿no? Porque de ahí deriva su nombre. Entonces, pueden haber también focos de hemorragia, puede haber una inflamación linfoplasmocitaria, pero principalmente, ya para que estén preparados para la parte práctica, recuerden esto: el mixoma es el tumor cardíaco benigno más frecuente. Afecta principalmente a las aurículas, a la aurícula izquierda sobre todo, ¿no? Y macroscópicamente pueden tener diversos tamaños, pueden ser pequeños, pueden llegar hasta medir 10 centímetros. Y las 4 características histológicas que siempre vamos a pedir en la parte práctica es saber que es una neoplasia mesenquimatosa o mesenquimal benigna, que consiste en una proliferación de células estelares o estrelladas o globulares, que van a estar inmersos o sumergidos en esta matriz mixomatosa, conformada por mucopolisacáridos, ¿no? Y esa matriz mixomatosa, recuerden que viene del nombre de mucoide, ¿no? Mixomatosa, mucoide, ¿no? Y que pueden tener una inflamación, un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. También a veces los vasos tienen una forma pseudoangiomatosa, alargadas, que también es otra característica importante en el mixoma cardíaco. Para finalizar, hablaremos sobre tumores cardíacos, por ejemplo el lipoma, que es un tumor benigno, bien circunscrito, bien localizado, que está compuesto, como observamos, por adipocitos maduros, pueden ser asintomáticos o puede causar algún tipo de obstrucción a nivel de las válvulas. Los radomiomas, que son tumores cardíacos primarios más frecuentes en la edad pediátrica, como observamos en la microscopía, los miocitos tienen una forma globular, pueden también tener una forma poligonal, y se caracteriza porque su citoplasma tiene artefactos por fijación, como lo llamamos nosotros. Van a tener unas especies de proyecciones o de espacios en blancos, tiras en blancos, que se van a denominar como tiras en forma de araña. Pero les repito que eso es un artefacto de fijación que produce ese tipo de neoplasias. El fibroelastoma papilar son lesiones similares a anémonas marinas, usualmente hallados en autopsias. Localizado en válvulas cardíacas, son de tamaños pequeños, de 1 a 2 centímetros, presentan proyecciones hasta de 1 centímetro que van a estar recubiertos por endotelio y tienen un centro de tejido conjuntivo mixoide, ¿no? Y para finalizar, los sarcomas, que son neoplasias mesenquimales malignas, ¿no? De los tejidos blandos, que son raros, usualmente se ubican o se presentan en los extremos de la vida, pueden presentarse en la población pediátrica, como pueden presentarse en adultos mayores. Y bueno, los principales tenemos los angiosarcomas, los radiomiosarcomas y los fibrosarcomas. Bueno, chicos, creo que hemos terminado con la presentación del día de hoy. ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok, para recapitular un poco lo que hemos visto el día de hoy. ¿Algún voluntario? ¿Cuáles son los temas que hemos visto el día de hoy? Las miocardiopatías y la
enfermedades del pericardio y, bueno, tumores. Ok. ¿Tu nombre? No, ¿te escucho bien? ¿Tu nombre? Rodrigo Ochoa. ¿Pero nombre? ¿Tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Ok, Rodrigo, muy bien. Hemos visto las miocardiopatías. De esta hemos visto principalmente, le hemos dado énfasis a tres, que son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Y lo que te llevas al final de la clase es que, ¿cuál es la más frecuente? La dilatada. ¿Cómo? La dilatada. Muy bien, la miocardiopatía dilatada, exactamente. ¿Y te acuerdas cuál es la alteración principal en esta miocardiopatía? A diferencia de las otras dos. Ahí va a haber una construcción, una disfunción contráctil. Exacto, hay una difusión en la contracción, en la contractilidad. Muy bien. ¿Algún otro voluntario que quiera continuar? Entonces, ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿tu nombre? Víctor. Víctor, muy bien, Víctor, dime. Otra de las cardiopatías que habló fue de la... Una era la dilatada y la otra era la... con- mm, ¿Cuáles eran las miocardiopatías? Que se me fue el nombre. Era dilatada, luego Hipertrófica. hipertrófica. La hipertrófica, ¿Y la restrictiva? la hipertrófica lo que hacía era que había un defecto en la relajación. O sea, la dilatada era constricción y la otra era relajación. ¿Y por qué crees tú que en la dilatada hay un efecto en la contracción, en la contractilidad? ¿Por qué? Porque como está dilatada, va a haber mayor cantidad de sangre y eso va a hacer más difícil el acto de la constricción, ¿no? Y en la dilatada, como ya está muy engrosado, no se va a llenar bien la sangre y eso va a generar ese problema. Bien. ¿Y qué me puedes decir de la miocarditis? Sobre la miocarditis, creo que era que mayormente se da por virus viral. En realidad son diferentes causas, pero señalé las virales porque si a ustedes les preguntan, las principales causas son víricas, ¿no? Y de esas víricas hay varios virus, pero hay unos dos que son los principales. Ajá. La Coxsackie A y B. Exactamente, esa es una pregunta de examen. Piensa. ¿Cuál será la principal causa de la miocardiopatía hipertrófica? ¿Se acuerdan que lo dijimos en la definición? Una hipertrofia miocárdica. Hemos dicho que las causas en general, en lo que son miocardiopatías, pueden ser diversas. Pueden ser alteraciones genéticas y condiciones adquiridas, ¿no? En las genéticas, o sea, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, o sea, es una alteración genética. Y es una alteración genética relativamente frecuente, pues 1 en 500 casos, o sea, no es que sea tan infrecuente que digamos, ¿no? Entonces es algo que hay que recordar.
A diferencia de la dilatada, que sí es cierto, también tiene una influencia genética, pero sucede en el 30-50% de los casos, ¿no? También tiene otro tipo de condiciones, hay condiciones adquiridas que también con relativamente frecuencia lo pueden generar a una miocardiopatía dilatada. En caso de pericarditis aguda, ¿cuáles son los tipos? ¿Se acuerdan de algunos? Serosa. Serosa, Serosa, fibrinosa y purulenta. claro, serosa, Fibrinosa, Cero fibrinosa. purulenta, gaseosa, Hemorrágica. 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 De ahí hay algunos que sería bueno que igual revisen las diapositivas, si es que les brindan las diapositivas o si no el libro, porque hay muchas preguntas ahí que son preguntas de examen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la causa, cuál es la tipo de pericarditis aguda más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la causa de pericarditis purulenta más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la causa de pericarditis hemorrágica más frecuente? Entonces, ¿se acuerdan que los mencionamos? La más frecuente creo que era la cerofibrinosa. Exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, si te pregunto, la pericarditis purulenta, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de la purulenta? Puede ser infecciosa, puede ser por una enfermedad autoinmune, puede ser por hongos, puede ser por bacterias. Bacteriano. Bacteriano, exactamente. Y si les pregunto, la pericarditis hemorrágica, Neoplasia maligna. neoplasia maligna, exacto. Bueno, y la gaseosa ya eso es más fácil porque su nombre te le indica que es tuberculosa, ¿no? Ya, en el caso de la pericarditis crónica, siempre que salimos de la fase aguda tenemos dos rutas, en la cual Era o curarse o fibrosar. Creo. o hacer una resolución o curarte, o tener una fase de resolución total o ir a un proceso de cicatrización y fibrosis, ¿no? En el caso de la pericarditis crónica, obviamente hay un proceso cicatricial, hay una fibrosis, pero puede ser una, digamos, leve, donde no hay un tipo de alteración o disfunción cardíaca, como es en las de placas de soldado, o puedes irte a una pericarditis crónica constrictiva, en la cual ya el corazón pues está totalmente rodeado por esta, digamos, una especie de cápsula fibrosa, ¿no? De un espesor, que ese espesor hay que memorizarlo también, porque también puede ser pregunta de examen. ¿De cuánto es? 1 centímetro. ¿Cómo? ¿Mayor de? Fuerte, fuerte, porque no escucho bien. ¿Cuánto es el espesor para decir que es una pericarditis? 1 centímetro. Mayor de 1 centímetro, exacto. Y por último, los tumores cardíacos, eso sí ustedes lo van a ver bien, especialmente el mixoma cardíaco, y con mi grupo lo vamos a ver en la parte práctica también, que es una lámina muy bonita que siempre se toma en el examen, y que las características histológicas ustedes no necesitan estudiarlas, sino que viendo la lámina la pueden deducir, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son? Células Ya, esto para mi grupo. Células mixomatosas Como 4 estrelladas. características histológicas del mixoma cardíaco. ¿Cómo empezaríamos? Vamos a ver la foto, ¿ya? Para que ustedes lo deduzcan. Que afecta a la aurícula izquierda. Muy bien, afecta la aurícula izquierda. miden máximo 10 centímetros. Afecta las aurículas. Esta no, la otra. Esta, ya. Afecta. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿no? Sí. Ya, ok. Ya. En realidad afectan las aurículas en el 90% de los casos y es 4 veces más frecuente en la aurícula izquierda que en la derecha. Pero vamos ahora a la parte de la microscopía. 4 características histológicas, que son lo que usualmente preguntaríamos en el examen práctico. La primera, pero para que ustedes lo puedan definir, ¿el mixoma es una neoplasia mesenquimal
¿Benigna o maligna? Benigna. 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 Ya, muy bien. Esa es la definición. Ya, ahora sí, 4 características histológicas. ¿Cómo podríamos decir? Primera, podemos colocar una proliferación de células, que son estas de aquí, que son un poco esteladas. En algunas fotografías lo van a encontrar un poco más estrelladas. Aquí están más esteladas, o sea, como que estiradas, ¿no? Pero pueden decir, ¿no? Proliferación, ¿no? Proliferación de células esteladas o estrelladas, ¿no? O globulares. Esa es la primera característica. Segunda característica, ¿no? Sumergido o inmerso en un ¿dónde está sumergido estas células? En una matriz mixomatosa Mucopolisacárido. o conformado por mucopolisacáridos, pero ese término quizás sea un poco difícil de acordarse, pero lo que sí ustedes pueden ver, cuando se dan cuenta, el fondo de esto tiene un aspecto mucoide, y de ahí viene el nombre de, el nombre también de mixomatoso, ¿no? Un fondo de aspecto mucoide, un fondo de aspecto mixomatoso. Otra característica, acompañado, acá no se observa muy bien, pero en otras fotografías en la práctica lo van a notar, acompañado de un infiltrado inflamatorio crónico. Y cuando digo infiltrado inflamatorio crónico, ¿qué células forman ese infiltrado? ¿Qué células son las estrellas del infiltrado inflamatorio crónico? Los macrófagos. Puede haber, pero no son las estrellas. Linfocitos. Exacto, linfocitos. ¿Y quiénes van junto con los linfocitos? ¿Se acuerdan que dijimos en la práctica, ¿quiénes van a la fiesta de la inflamación crónica junto con los linfocitos? ¿Citoquinas? Oh, no, mi grupo no ha venido hoy día a la clase teórica. ¿Quiénes van a la fiesta de la inflamación crónica junto con los linfocitos? O sea, son sus amigos, o sea, tienen que ir a la fiesta práctica. ¿Macrófagos? No, mi grupo no ha venido el día de hoy, ¿verdad? Neutrófilos. No, neutrófilos es la estrella de la inflamación aguda, pero está bien tu participación, me gusta que participe. Eosinófilos, creo. Linfocitos. No tengo la lista pero veo mi grupo no ha venido. Monocitos. Polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear son los neutrófilos, ellos son las estrellas de la inflamación aguda. ¿Quiénes van a la fiesta de la inflamación crónica junto con los linfocitos? Son sus amigos, o sea, cuando hay inflamación crónica tienen que ir juntos, casi siempre. No es algo absoluto. Y se los dije en práctica, la fiesta de inflamación crónica. ¿Células NK? ¿Natural killer? No, escuchen. ¿Fibroblastos? No, Las células plasmáticas. Exactamente. Marco, ¿tú eres de mi grupo? Sí. Ah, ok. Uf, después de 10 minutos. Ya, ok. No se preocupen. Ya, entonces, esta es la lámina que vamos a ver mañana en la práctica, así que ya tienen bastantes datos al respecto. Y bueno, los demás tumores, para mencionarlos, son los lipomas, rhabdomiomas, no son tan frecuentes como el mixoma cardíaco. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Terminamos con la clase teórica. Con nuestro grupo de práctica nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora.